Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos en el aprendizaje número 8 y para eso me hice aquí en la terraza de mi casa, en mi sitio favorito, porque quiero que aprecien un lindo atardecer. Estamos hablando de milagros y hoy vamos a hablarme de mi segundo milagro que el Señor hizo en todo este proceso y ha hecho en este proceso, y espero que siga haciendo otro más. Les voy a contar. En el momento en que me hacen la histerectomía, obviamente me quitan todo, me quitan mi útero, las trompas, los ovarios, el apéndice, los ganglios, o sea, me quitan todo. Es una histerectomía completa. Así que queda un espacio muy grande ahí. Cuando me hicieron la histerectomía quedamos tranquilos y de pronto el oncólogo me empieza a decir: Moni, hay un quiste, está apareciendo un quiste. Yo, ¿cómo así, doctor, que parece un quiste? Dice: en el espacio donde estaba ubicado todos tus órganos, ahora hay un quiste. Dijo él: no voy a descansar hasta que te operen ese quiste. Y yo dije: Dios mío, ¿cómo así? Bueno, y finalmente el doctor me manda una resonancia magnética y aparece en la resonancia magnética un quiste de 20,5 por 18,6 por 10,5. O sea, era una cosa grandísima dentro de mi cuerpo. En ese momento me mandan a donde el cirujano, y el cirujano oncólogo dice: no, yo no la opero. No la opero porque ese quiste está pegado a la aorta y a los intestinos. Entonces el doctor me dice: si yo tengo esta manga de mi camisa, dice el doctor, y la pegamos con un pegante muy fuerte, cuando yo le diga que me quite la manga, ¿qué va a pasar? Yo le dije: pues que me traigo la piel. El doctor me dijo: eso va a pasar, no va a traer parte de sus intestinos, de su aorta, y usted se muere. O sea que yo no hago esa cirugía. Así que hay una junta médica en la EPS. Me dice el doctor que llevar una junta médica a nivel nacional, mi caso. Y luego me llevan a junta médica en el Hospital Internacional, aquí en la ciudad donde yo vivo, en Bucaramanga, Santander, Colombia. Finalmente los doctores se ponen de acuerdo y dicen: ese quiste no se puede sacar, hay que resolver el tema con esta paciente. Bueno, pero el quiste tenía una característica, y es que el quiste parecía un panal de abejas. Era como si estaba lleno de tabiques, decían los médicos, llenos de tabiques, así en cuadritas, como si fuera una cubeta de hielos. Y entonces el problema era que si ellos entraban a sacar líquido, no podían sacar todo el líquido que había en mi cuerpo, que había muchísimo líquido en ese balón de fútbol que tenía metido adentro, sino que cada vez, si metían una aguja, solamente sacaban el pedacito que había en la cubetica. Entonces, en el cuadrito de esa cubeta o de ese panal de abejas que había ahí. Entonces decían: ¿qué vamos a hacer? Entonces, en la junta médica ellos deciden que los radiólogos intervencionistas llegaran, entraran y rompieran lo que pudieran por dentro esos tabiques, que trataran de formar como una piscina y que pudieran sacar el líquido. Una vez sacaran el líquido, pasaran eso a patología. En patología dijeran: no hay células cancerígenas, y si no habían células cancerígenas, entonces hacían una esclerosis, es decir, lo pegaban como al vacío. Yo le tenía mucho miedo a ese procedimiento porque si lo ponían en el vacío, era que iban a meter una sustancia que quemaba, que hacía esto. Y yo decía: Dios mío, ¿qué tal que se les vaya un poquitico de más y entonces me quemen o algo? Yo le tenía mucho miedo a ese procedimiento. Bueno, yo les cuento que llega la hora en la que listo, hay que tratar ese quiste. Por eso yo entré a urgencias, porque resulta que ese quiste estaba comprimiendo mi uréter. Entonces ahora era el riesgo de perder el riñón izquierdo. Entonces había que resolverlo del quiste y bueno, todo el tiempo en oración yo decía: Dios mío, yo oraba. Yo recuerdo que yo le pedía a Dios y yo visualizaba y decía: Señor, o sea, desaparece ese quiste. Y yo miraba, yo cerraba mis ojos y miraba cómo ese quiste se deshacía y se desaparecía. Y bueno, todo el tiempo era siempre: Señor, por favor, te lo pido, yo te entrego este quiste, te entrego todo lo que está pasando en mi cuerpo, desaparécelo, Señor, es un milagro. Pues ustedes no se imaginan, llegó el día de la intervención. Cuando llego a la intervención, ya me estaban poniendo aquí las cositas para la anestesia. Cuando llega estaba ahí el radiólogo, y el radiólogo coge el ecógrafo. Y yo estaba despierta cuando él llega y me pone el ecógrafo en el abdomen y veo la cara del doctor. Cuando yo veo la cara del doctor, dije yo: pasó algo. Y el doctor dice: aquí no hay tabiques, todo está intercomunicado. Y yo estaba en la camilla y lo único que hice yo fue: yes, o sea, lo volviste a hacer, Señor. Dejaste con los
con la boca abierta a los médicos, porque lo que era imposible, porque lo que pasó por 2 juntas médicas, una a nivel nacional, otra en el HIC, el Hospital Internacional de Colombia, todos los médicos estaban así que no sabían qué hacer. Tú sencillamente dijiste, desaparece, y desapareció. Y entonces la intervención que iba a durar, no sé, tal vez 1 hora, duró 15 minutos. El doctor puso una manguerita y para que pudiera sacar el líquido de ese, entre comillas, quiste. Al final, no voy a seguir contando más. Voy a ir con el segundo milagro y vamos para el tercer milagro en la próxima, porque hay un tercer, hay un cuarto milagro, hay 5 milagros. O sea, ha sido una cosa maravillosa como ha sido la respuesta de Dios. El Señor dice que ninguno de sus hijos quedará defraudado. Así que esperen para el próximo episodio el milagro número 3, el milagro número 4, y estamos esperando el milagro número 5. Dios es grande, Dios es fiel, y es increíble ver cómo responde el Señor a la oración de tantas personas que han estado acompañándome en este proceso. Así que nos vemos el próximo viernes en el próximo milagro. Un abrazo, chao. Me esperé unos minutos porque no quería dejarlo sin esta belleza. Este atardecer es un hermoso milagro de Dios.